Con esto, invito a nuestro primer ponente, el doctor José Francisco Domínguez Estrada, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con el doctor Francisco Orgaz Agüera de la Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, el doctor Tomás López Guzmán de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, España, y el doctorando por la Universidad de Córdoba, Salvador Moral Cuadra, con la investigación titulada Experiencias gastronómicas para el diseño de productos turísticos de México. Adelante, doctor Francisco. Pues muchísimas gracias por la invitación a este 18º Congreso Internacional de Gastronomía, y para mí es un gusto pues presentarles en este especial evento que van a tener ustedes, pues una investigación que hemos estado haciendo de manera internacional, primeramente en México, y posteriormente lo vamos a replicar en República Dominicana, en España, precisamente dando a conocer las experiencias gastronómicas para el diseño de productos turísticos, en este caso, por primera importancia que tiene México, y desde luego lo que tiene que ver precisamente con la distinción, ¿no? Porque sabemos que cuando se producen productos turísticos, a final de cuentas lo que se busca pues, es un desarrollo sostenible, pero esto tiene que ir enfocado básicamente también para desarrollar y sobre todo promocionar la identidad cultural de México, tomando en cuenta las experiencias en cuanto a los beneficios. Obviamente tiene que haber una competitividad, pero sobre todo la promoción que se tiene de enriquecer precisamente lo que se tiene en México para crear o identificar nuevas oportunidades y desafíos, tomando como punto de partida el reconocimiento de la cocina mexicana que tiene por la UNESCO. Eh, Algo que hay que fomentar básicamente, y reconociendo la cocina mexicana en base a su riqueza y diversidad, pues obviamente tiene que ver con las raíces culturales. Son muy profundas, pero sobre todo impactan muchísimo a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, porque de ahí detonan un amplio contexto gastronómico que tiene que ver precisamente con escuelas de hotelería, con festividades, con tiendas, pero sobre todo con restaurantes y todo lo que tiene que ver con la parte culinaria, ¿no? Y que a veces se convierte en la parte principal de una motivación. Turísticamente hablando, hay que tomar en consideración que cuando uno viaja, forzosamente, pues tiene que desayunar, tiene que comer y tiene que cenar. Si a eso le aumentamos la diversidad de objetivos que tiene toda la gastronomía a nivel nacional en cuanto a platillos, bebidas y dulces típicos, pues la degustación forma parte precisamente de ese aprendizaje culinario, y lo que queremos hacer es que también formen parte de rutas gastronómicas para que la experiencia sensorial sea mejor, y sobre todo el hecho de estar viajando como un ente, pues se vayan involucrando también productores, que se puedan realizar muchísimas festividades y sobre todo pues comer, desde luego en los mejores restaurantes, desde el más sencillo hasta el más lujoso, que es precisamente de lo que tratamos. Hemos desarrollado una metodología a lo largo y ancho de todo México, recopilando exactamente información de los pueblos mágicos, que es donde más hemos visitado, eh, realizando aproximadamente 250 encuestas. El diseño fue mixto, donde recopilamos informaciones, preferencias, motivaciones, niveles de satisfacción de turistas, pero también de proveedores. Analizamos tanto nacionales como internacionales, turistas y proveedores de servicios turísticos como chefs, organizadores de tours, que a final de cuentas pues, eran la clave de información que a nosotros nos interesaba conocer. Obviamente hemos hecho también revisión bibliográfica, identificando tendencias actuales, pero sobre todo estudios previos sobre turismo gastronómico en específico, pero también sobre la gastronomía mexicana. Hemos explorado para poder entender básicamente las experiencias gastronómicas, pero sobre todo para enriquecer más la parte turística y obviamente
ya revisamos bibliografía, hicimos encuestas, entrevistas para abordar de una mejor forma la experiencia gastronómica para posteriormente y terminamos haciendo un análisis de contenido relacionando precisamente la cuestión gastronómica para entender y promover esas experiencias que de alguna forma podrían o no ser limitantes o dificultades para que de alguna forma ese muestreo que nosotros utilizamos pues nos lleve básicamente a la intención de los resultados. Una vasta gama de acciones importantísimos que empezamos a determinar, obviamente tenía que ver primeramente con la importancia de la gastronomía mexicana, tomando en consideración, como ya lo mencioné anteriormente, la clave de la cultura del país, la riqueza de los sabores, sobre todo los ingredientes y las tradiciones que cada estado y pueblo de todo México conlleva y tiene. Otro podría ser la atracción de los turistas, porque obviamente las experiencias gastronómicas pueden ser y son cada vez más populares y permiten básicamente a los visitantes sumergirse en la cultura local. Algo de lo que detectamos es que el 85% de las preferencias de los turistas en cuestión gastronómica es sumamente importante al momento de decidir a dónde van a viajar y el 92% expresaba una alta satisfacción con la experiencia gastronómica que en su momento estaba degustando. Otro resultado importante tiene que ver con la diversidad culinaria, intereses de sabores, picantes, cocina tradicional, muchas fusiones contemporáneas y sobre todo la gastronomía gourmet, que a final de cuentas se destaca por la diversidad de atractivos presentados. Y otro resultado sumamente importante tiene que ver con la experiencia valiosa de los platos auténticos. Presentación de creativa, interacción de chefs, la participación en talleres de cocina tradicional, son como algunos aspectos a resaltar, pero sobre todo no nos quedamos con la intención de visualizar ese tipo de acciones, sino que también hay desafíos y la parte de la sostenibilidad, porque a final de cuentas hay que identificar los retos en la industria, hay que identificar las estrategias de promover precisamente esa sostenibilidad y sobre todo las experiencias gastronómicas de todo México. La otra tendría que ver con la información para profesionales, es decir, puede ser que la investigación ofrece datos valiosos para mejorar la experiencia gastronómica y sobre todo asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Algo de esos resultados precisamente tiene que ver con las experiencias gastronómicas. Eh, a modo resumido, pues prácticamente ahí lo que puse nada más fueron las experiencias que tienen que ver precisamente con una experiencia gastronómica tradicional, otra con una experiencia gastronómica contemporánea, la experiencia gastronómica cultural, una cena en un restaurante tradicional, pueden implementar los tours gastronómicos, una clase de cocina, catas de vino y mezcal, puede también ser degustaciones de comida o visitar un mercado local, pero también puede ser una cena en un restaurante gourmet, como el tipo de experiencias gastronómicas que mejores resultados nos dieron. Cuando hablábamos de diferencias entre las cocinas regionales de México, pues obviamente era un poco difícil, ¿no? Lo que tratamos de hacer ahí es dividirlo por regiones y en el caso de la región, pues tiene que ver norte, centro y sur, es decir, el tipo de ingredientes, de sabores, de técnicas de cocina, de platillos representativos, de bebidas y de la influencia. Por mencionarles nada más, el centro, por ejemplo, los ingredientes pues eran maíz, frijoles, chiles, sabores suaves, equilibrados, técnicas de cocina, olla y comal, platillos representativos, el pozole, tamales, los tacos y bebidas, tequila y mezcal. Influencias, cocina española y cocina indígenas, por darles un ejemplo. Otro resultado tiene que ver con los ingredientes en la cocina mexicana. Ahí, obviamente,
tenía un ingrediente, la descripción, la importancia y la influencia. Maíz, chiles, frijoles, flores comestibles, carnes y huevos y otro tipo de influencias culturales. En el caso del maíz, la descripción pues, es la base de la cocina mexicana, la importancia, pues se realizan tortillas, tamales, pozole y otro tipo de platillos, una influencia mesoamericana. Y así es como fuimos determinando básicamente lo que nos estaban abonando, ¿no? Una característica culinaria más valorada puede ser también por su autenticidad, otra puede ser por la diversidad de sabores, por la presentación creativa, por el uso de ingredientes locales, pero sobre todo la innovación culinaria. Lo mismo sucedía con los platos mexicanos más auténticos. Como ya habíamos hecho mención, salía en primer lugar los tacos, el guacamole, el mole, el ceviche, los tamales, como los más representativos a nivel nacional. Cuando hablábamos de popularidad actual en las experiencias gastronómicas, tendría que ver básicamente la tendencia popular en cuanto a la descripción e impacto. Voy a hablar de los aspectos y nada más voy a mencionar solo un ejemplo. Tendencia popular, el patrimonio inmaterial, los enfoques innovadores, la importancia económica y sociocultural, la industria de turismo gastronómico y sobre todo la popularidad en el actual de las experiencias gastronómicas en México. En el caso del patrimonio inmaterial, algo que no se toma en cuenta son los festividades gastronómicos, las tradiciones culinarias, las costumbres locales juegan un papel fundamental en el patrimonio inmaterial de México y el impacto, pues obviamente tiene que ser el reconocimiento de esa cultura mexicana que a veces pasa desapercibido o que sí existe, pero que no la tomamos en cuenta. Otro factor sumamente importante tiene que ver precisamente con los factores que inciden en la popularidad de las experiencias gastronómicas. Un factor puede ser por la participación de un chef famoso, puede ser por un enfoque del patrimonio gastronómico local, que habíamos mencionado, puede ser por la calidad y autenticidad, por la misma publicidad, por la seguridad alimentaria, por los hábitos y tradiciones alimentarios, por el bienestar psicológico, por la percepción de la salud. Puede ser una motivación, pero también puede ser un cambio de estilo de vida o una imagen empresarial o un valor de marca o la autenticidad en sí mismo, pero también resaltar los elementos tangibles e intangibles. Por ello, cuando se hace, también se analizó la planificación y comercialización de la experiencia gastronómica, varios de los aspectos a relucir, pues tendría que ver precisamente con estrategias de marketing. Hay un ejemplo sumamente importante que es el de Madrid como ejemplo, porque básicamente toda esta parte lo ha hecho especialmente motivador para poder tener ese aspecto gastronómico como una experiencia sumamente importante. El tener eventos culturales y empresariales, el implementar también estrategias generales de marketing, el hacer colaboraciones con otro tipo de dependencias y surgir también las estrategias de comunicación, pero sobre todo de diferenciación y de experiencias y de conocimiento, que básicamente eso lo implementan muchísimas escuelas de gastronomía. Otro tendría que ver con las estrategias para promover básicamente estas experiencias gastronómicas. Un principal factor o estrategia, pues obviamente tiene que ser las redes sociales, el marketing experiencial, los mercados de alimentos, el desarrollo de alimentos, el marco estratégico y en el caso de México en específico, ahí se analizó, se puso la SECTUR como un ente nacional, las secretarías estatales y posteriormente las cámaras nacionales de comercio y turismo, que pueden implementarse más instituciones de gobierno precisamente para tener un ente todavía más llamativo. Dentro de los desafíos de la industria, de las experiencias gastronómicas, pues entran la calidad y estándares de productos, las prácticas agrícolas, la estacionalidad y disponibilidad, el acceso a la información, la falta a veces de apoyo gubernamental, la falta de capacitación y sobre todo la competencia. Y muchas de las medidas para asegurar básicamente esta sostenibilidad entran la higiene y prevención, la resiliencia ante la crisis, el marketing, el liderazgo,
la amplia gama de productos, la adaptación de tendencias de consumo, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social, pero lo más importante es que exista muchísima innovación. Y ya para concluir, eh, muchas de las situaciones que aquí se presentaron tienen una connotación básicamente que es las experiencias turísticas que a nivel nacional todavía apenas como que se están fomentando en muchísimas de ellas. A nivel Jafar Jafari en el año 2000 implementó 34 tipologías diferentes de hacer turismo y a veces en los estados se casan con una tipología y el hecho de implementar más acciones, pues esto viene a fomentar la participación gastronómica de muchísimas formas, ¿no? Yo creo que la gastronomía es el talón de Aquiles de todos los que practican turismo y obviamente ya en las conclusiones pues salió la comprensión profunda de la cocina mexicana precisamente para permitirle a los visitantes entender mejor la cultura, pero sobre todo las tradiciones culinarias que tiene México. Va a crear beneficios económicos y sociales porque al aumentar visitantes, pues creas empleo, se promueve la cultura y hay una amplia temporada turística en el cual tú puedes desarrollar básicamente todo este tipo de acciones. El potencial de la gastronomía, es decir, creas oportunidades de desarrollo y que en muchos de los casos son memorables porque van a generar muchos ingresos para las localidades. Existen las estrategias de desarrollo para implementar básicamente muchas estrategias para que existan los beneficios tanto económicos como sociales, sobre todo una gran diversidad de producto turístico para mejorar esas experiencias, la diversificación, pero sobre todo que la estadía de los visitantes sea un poquito más prolongada. Adaptación a diferentes públicos, tanto de cultura local como sus necesidades en cada uno de los destinos y sobre todo la participación de la cultura inmaterial, porque una es la clave para promocionar básicamente todas las tradiciones que tiene México en todo el país y sobre todo la colaboración y autenticidad tanto de los destinos, pero sobre todo de los proveedores con culturas significativas. Y esto nos trae como consecuencia pues, investigaciones futuras, porque el papel precisamente del impacto económico de las experiencias gastronómicas es muy grande. Obviamente, la principal conclusión también, desde luego, tiene que ver con la satisfacción del viajero moderno, porque busca autenticidad, diversidad, sostenibilidad, pero sobre todo promover la riqueza cultural que tiene el destino que va a visitar. Y esto a veces no se toma en consideración. Les voy a dar un ejemplo así muy rápido. Un pueblo mágico, en el caso de Palizada, Campeche, llegas a las 2 de la tarde y resulta que no puedes comer porque todo está cerrado. Resulta que tienen horas muy específicas para abrir los locales y desde luego los domingos en casi todos los pueblos mágicos es día de descanso. Entonces, turísticamente hablando, allá hay una incompatibilidad porque no puedes practicar o no puedes hacer la actividad porque al final de cuentas ya se vuelve un problema el dónde vas a experimentar la parte gastronómica para poder desarrollar las actividades. Por mi parte, pues yo creo que termino. Muchísimas gracias por escuchar estas experiencias gastronómicas para el diseño de productos turísticos de México y con mucho gusto estaremos atentos a las preguntas. Gracias.